Esquina técnica con 228 libras de Puerto Rico, el Invader número 1. En la esquina opuesta con 310 libras de peso de Nuevo México, Bruiser Brody. Frank Donald Goodish, mejor conocido en el mundo luchístico como Bruiser Brody, fue un luchador que hasta la fecha es muy recordado debido a sus acciones dentro del ring. Una carrera, la cual lamentablemente terminó en 1988. Esto, provocado por un compañero de profesión, el Invader I de Puerto Rico. Muchas dudas siguen quedando sobre el caso de la muerte de Bruiser Brody, las cuales siguen generando conversación hasta la actualidad, razón por la cual les quiero compartir este suceso. Así que no perdamos más tiempo y naveguemos en el caso de Bruiser Brody, ya que esta es su historia. Frank Goodish siempre fue una persona que destacaba en diferentes deportes, entre ellos el baloncesto y el fútbol americano. En este último, incluso llegó a tener tanto éxito que fue parte del equipo de los Washington Redskins de la NFL. Pero poco tiempo después fue cortado. Muchos presumen que debido a su actitud, ya que era alguien muy perfeccionista, que llegaba a tener problemas con las personas que eran de su propio equipo. Luego de esto, se la pasó navegando en la Minor Football League y también en la Canadian Football League, además de ser columnista en secciones de deportes para algunos periódicos. No fue hasta que alguien cercano le dijo que su físico serviría muy bien en el mundo de la lucha libre, y así fue como llegó con Fritz von Erich, legendario luchador, para aprender lo básico de este deporte. Brody inmediatamente empezó a hacerse su nombre dentro del mundo luchístico, luchando como independiente en diferentes compañías como Central States Wrestling, Worldwide Wrestling Federation, la WWF, hoy la WWE, Southwest Championship Wrestling, Windy City Wrestling, World Wrestling Council, Deep South Wrestling, Championship Wrestling from Florida, American Wrestling Association y World Class Championship Wrestling. El estilo de Brody era demasiado nuevo para la época, una innovación total, teniendo a alguien con un tamaño de monstruo, pero realizando movimientos y tácticas de un luchador profesional, a la vez combinándolo con tácticas sucias utilizando armas, la cual, la predilecta de su personaje era nada más y nada menos que una cadena, que siempre traía consigo, incluso fuera de los cuadriláteros. Mencionamos que una de las actitudes claras que tenía Bruiser Brody es que era demasiado perfeccionista, y como sabemos, en la lucha libre todo está predefinido, pero siempre se debe de mantener un ritmo, una historia y coherencia al momento de estar elaborando diferentes shows en vivos. Entre ellos siempre está el proteger a personajes, darle sentido a un luchador. Esto es trabajo de los bookers o promotores, y Brody, durante su estancia en Estados Unidos, era demasiado no popular en ese sentido. Brody, cuando no se sentía cómodo con una decisión o que estaba enojado con el promotor, llegaba a arruinar el show hasta el punto de no vender los ataques de sus contrincantes o cambiar finales en medio del ring. Un claro ejemplo de esto ocurrió el 21 de enero de 1987, mientras tenía una lucha en jaula frente a Lex Luger, otro legendario luchador. En un momento a otro, Brody deja de vender los golpes que le estaba dando Luger. Cuando Luger y el referee se dieron cuenta de esto, no sabían qué hacer. Luger estaba tratando de convencer a Brody de que siguiera la lucha, a lo que este respondió que no. Luger, estando confundido, prefirió salir de la jaula, ganando así el combate, pero no de la manera en que estaba pactado. Esto también le llegó a pasar mientras estaba trabajando en la WWF, cuando decidió no perder frente a José González, mejor conocido en ese entonces como el Invader I de Puerto Rico. Las razones de Brody para no hacerlo era simplemente porque él estaba pactado en diferentes luchas contra el legendario Bruno Sammartino, y sentía que perder con alguien tan pequeño como el Invader I no le serviría para nada en su carrera y momento que tenía en este gran feudo con el legendario Bruno. Esto lo lleva a tener una gran discusión que llegó a los gritos con Vince McMahon Sr., padre de Vince McMahon. Se fue escalando hasta incluso, como dice la leyenda, que casi llega a los golpes, en donde tuvo que intervenir Gorilla Monsoon, otra leyenda luchística y que también en ese entonces ya se efectuaba como un booker o promotor dentro de la WWF.
Gracias a esto, Brody tenía una pésima reputación en los Estados Unidos y varios promotores se la pensaban 2 veces para contratarlo. Esto le permitió escaparse un poco a Japón, en donde tuvo un gran éxito, participando en All Japan Wrestling y New Japan Pro Wrestling, en donde es muy recordado su lucha con Antonio Inoki, otra leyenda del mundo de la lucha libre. Una nueva oportunidad en Estados Unidos se presentó, cuando la empresa de los Von Erichs decidieron hacer un feudo con él, los hermanos Von Erichs contra Bruiser Brody, lo cual comprobó ser un gran éxito, vendiendo todas las entradas en las arenas en donde se presentaban, dándole un segundo aire y confianza a los promotores con Bruiser Brody. Y el trabajo internacional no paraba para nada. Debido a esta nueva reputación, Brody empezó a ser considerado por Carlos Colón, promotor y dueño de la empresa de WWEC, World Wrestling Council de Puerto Rico. Él, junto a Stan Hansen y Carlos Colón, protagonizaron de los eventos principales que más dinero generaron a la WWEC. Pero, a pesar de este éxito, en Puerto Rico el problema es que el dinero que recibían casi no llegaba, hasta el punto de que algunos promotores llegaban a escribir mal los cheques. Esto, combinado con la presencia de José González, el Invader primero, no terminó de caer demasiado bien a Bruiser Brody. Las malas lenguas cuentan que Brody siempre humillaba a González en los vestidores. A palabras de Buck Robley, Frank le gritaría a José cuando trataba de dar el final de una lucha en el vestidor, y el pequeño estaba tan asustado que no haría nada. Luego de la nada, Frank le diría, está bien, no te preocupes. Pero una vez en el ring, Frank lo traicionaría, y cambiaría el final en el cual habían pactado, él y José. Dutch Mantell y Tony Atlas declararían que cuando José peleaba contra Brody, Brody se pasaba un poco de la mano, y lo lastimaba demasiado, no protegiéndolo en las movidas en las que debía de hacerlo. También, C.D. Jones compartió que luego de una lucha que tuvo él y Brody, González le dijo, algún día mataré a ese hombre. La compañía de WWC en ese entonces no solamente era comandada por Carlos Colón, sino que el puesto de dueño también era compartido con Víctor Jovica. Se cuenta que estos dos convencieron a González de que hiciera algo sobre Brody, que dejara que lo estuviese molestando de esa manera y que impusiera algo de respeto, ya que González, a pesar de también ser un luchador, era un promotor y un escritor de la WWC. Pocos sabrían que esas palabras serían algo distorsionadas para González, y que lo que haría sería algo más que imponer respeto dentro del vestuario. El 16 de julio de 1988, Brody estaba trabajando nuevamente en Puerto Rico para la WWC. Este estaba acompañado de otras estrellas como Tony Atlas y Dutch Mantell. En un momento, dentro de los vestidores, José González, el Invader primero, invita a Brody a conversar y hablar de negocios dentro de las regaderas. Pero al cabo de unos minutos, dicha conversación pasó a los gritos, y de ahí se armó una tragedia dentro de ese vestuario. Los luchadores rápidamente se acercaron para ver qué es lo que estaba ocurriendo, y lo que encontraron fue una escena donde González estaba con un cuchillo en una mano, y en la otra sujetaba el cabello de Brody, preparado para cortarlo. Bruiser Brody se estaba sujetando el estómago. Había sido apuñalado. Tony Atlas, quien fue el primero que agarró a Brody en estos momentos, dice que una de las palabras que le decía a Brody es que, hermano, estoy lastimado, y le pedía que cuidara de su familia e hijos. Durante la conmoción, González aprovechó para salir de los vestidores y regresó con una camisa blanca, sin manchas de sangre. Brody se la pasó más de 45 minutos en el suelo del vestuario, debido a que la ambulancia y los paramédicos no llegaban, debido a que en Puerto Rico en esos momentos había una gran multitud de gente y no permitían llegar debido al tráfico. Brody moriría el día después en el hospital debido a las heridas que estaban manejando. El 17 de julio de 1988, la vida de Frank Goodish, el Bruiser Brody, llegaba a su fin. José, ¿qué es del caso? El caso que se habla de Brody, de lo tuyo. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Y sabemos que es un asunto bien delicado porque todo el mundo lo sabe que está en ese mismo proceso en estos momentos, pero sabemos que el público está ahí y quieren saber sobre eso. Bueno, fíjate, sobre el caso yo te voy a decir esto, ¿sabes? No, yo soy inocente. Y lo segundo... Las consecuencias de este suceso no tardaron en esperar, y luego de unas semanas, el juicio contra José González por el asesinato de Bruiser Brody se empezó a realizar. Pero, lamentablemente, este juicio generó demasiadas dudas por la manera en que fue llevado.
Los luchadores como los ya mencionados Dutch Mantell y Tony Atlas estaban listos para testificar, esto junto a otro como lo es Savio Vega. Pero curiosamente, no les llegó el correo para hacerlo, tener ese permiso para estar testificando, sino hasta que terminó el juicio, el cual José González fue declarado como inocente de ese asesinato, ya que, según la corte, fue en defensa propia lo que ocurrió, a pesar de que González fue el que tenía el arma homicida. Hasta la actualidad, muchos fanáticos del mundo luchístico siguen considerando esto como una injusticia, que González debió haber pasado tiempo en la cárcel debido a este asesinato de uno de los miembros más revolucionarios que han pisado la lucha libre. En entrevistas posteriores, Tony Atlas diría que él acompañó a Brody al hospital, en donde, lamentablemente, su destino ya se encontraba sellado. Comenta que Savio Vega le dijo lo siguiente: vete al aeropuerto, no te vayas a la cama esta noche, encuentra el primer avión que puedas y vete si quieres ver el día de mañana. Así que me fui. Volví a Puerto Rico en más ocasiones a trabajar para diferentes promociones de lucha libre. José González, el Invader, siguió trabajando como si nada durante estos años. Incluso, durante un tiempo en Japón, realizó una historia, la cual es de pésimo gusto, ya que recreaba en su totalidad lo ocurrido en este caso de Bruiser Brody, solo que ahora era un luchador japonés, lo cual fue mal visto por parte de los japoneses, quienes consideraban a Brody como una leyenda y un histórico, y que recrear esto, sabiendo la historia que estaba detrás, pues fue recibida de pésima manera esta historia que intentaron recrear. José González se retiraría en 2003, para luego tener una lucha de retiro más en el año de 2006. Hasta la fecha, no ha pasado en ningún momento por la cárcel debido al asesinato de Bruiser Brody. Hasta la fecha, sigue siendo recordada como una de las más injustas en toda la historia de la lucha libre, en donde una persona que, si bien tenía sus propios demonios, terminó siendo arrebatada de su vida de manera injusta, y el que lo realizó jamás pagó por ese crimen. Hasta la fecha, el legado de Brody sigue presente, pero su injusticia y la manera en que perdió la vida jamás se verán castigadas.